Desde el jefe de la mafia que trabajó mano a mano con Osama Bin Laden, hasta el jefe que es una pieza clave en la actual crisis de opioides en Estados Unidos, los jefes de la mafia siguen dominando el submundo criminal y el tráfico de drogas. En este vídeo voy a descorrer las cortinas sobre los jefes mafiosos más mortíferos que siguen en el poder. Michael Mancuso. Michael Mancuso, conocido por muchos como La Nariz, se relacionó con el crimen organizado en la década de 1980. Estaba afiliado a la Banda Púrpura de East Harlem, un famoso grupo conocido por su implicación en el tráfico de drogas y los delitos violentos. A medida que crecía la reputación de Mancuso dentro de la East Harlem Purple Gang, también lo hacían sus ambiciones. Empezó a forjar conexiones con miembros de las 5 familias, las organizaciones mafiosas dominantes en la ciudad de Nueva York. Pronto, la reputación de Mancuso llamó la atención de los dirigentes de la familia Bonanno, que vieron potencial en el joven mafioso. Por aquel entonces, la familia Bonanno atravesaba un periodo de caos interno y luchas de poder. La detención y posterior cooperación del antiguo jefe, Joseph Massino, había dejado una vacante dentro de la familia, creando oportunidades para que individuos ambiciosos como Mancuso ascendieran en el escalafón. En febrero de 2006, Mancuso fue detenido por su participación en el asesinato de Randolph Pizzolo, un socio de los Bonanno. A pesar de sus problemas legales, Mancuso siguió siendo una figura poderosa del crimen organizado, incluso desde la cárcel. Sorprendentemente, el encarcelamiento de Mancuso no impidió su ascenso dentro de las filas de la familia Bonanno. En junio de 2013, mientras aún cumplía condena, fue nombrado jefe oficial de la familia. Dirigir a la familia Bonanno desde la cárcel requería un delicado equilibrio de poder e influencia, que Mancuso logró gracias a sus socios del Bronx y a su subjefe, Thomas Di Fiore. A continuación, un jefe cuya lealtad a su familia permaneció inquebrantable a lo largo de los años. Domenico Cefalù. Después de que Domenico Cefalù emigrara de Palermo a Estados Unidos en busca de una vida mejor, solo era cuestión de tiempo que se uniera a la familia del crimen Gambino. Su implicación inicial con la familia Gambino estuvo marcada por su participación en operaciones de contrabando de heroína. En marzo de 1982, Cefalù fue condenado por contrabando de heroína junto con otros 10 hombres, entre ellos su tío y su primo. A pesar de la condena y de los 6 años de prisión subsiguientes, los lazos de Cefalù con la familia Gambino siguieron siendo fuertes. Tras salir de la cárcel, Cefalù se hizo un hombre y empezó a desempeñar un papel más importante en las operaciones de la familia. Se convirtió en una figura clave de la banda siciliana SIP, una facción de la familia Gambino, conocida por sus fuertes vínculos con la mafia siciliana. En 1992, Cefalù fue citado por un gran jurado de Nueva York para testificar en una investigación. Fiel al código de la mafia, Cefalù se negó a declarar, lo que le valió una condena de 18 meses de cárcel por desacato civil. En 1996, fue declarado culpable de desacato penal y condenado a 33 meses de cárcel. En lugar de obstaculizar su ascenso, estas condenas reforzaron su reputación como miembro leal y fiable de la familia Gambino. En 2005, la dedicación y lealtad de Cefalù le valieron un ascenso al puesto de subjefe, nombrado por Jackie D'Amico, el jefe callejero y antiguo aliado de John Gotti. Como subjefe, Cefalù era responsable de supervisar la facción siciliana de la familia Gambino. En febrero de 2008, fue acusado de asociación ilícita y extorsión en el marco de la investigación de la Operación Puente Viejo sobre la familia Gambino. Cefalù aceptó un acuerdo con la fiscalía, por el que fue condenado a 2 años de prisión. En julio de 2011, Domenico Cefalù alcanzó la mayor cima de poder dentro de la familia criminal Gambino, convirtiéndose en su jefe oficial. Este próximo jefe ha pasado muchos de sus años en el poder entre rejas. Liborio Barni. Bellomo. Bellomo se inició en la familia del crimen genovese en 1977, cuando se convirtió en miembro de la crew de la calle 116, dirigida por Saverio Sammy Black Santora. A finales de la década de 1980, había ascendido al rango de capo, supervisando una banda de soldados y asociados con base en el Bronx, Nueva York. La década de 1990 marcó un punto de inflexión en la carrera de Bellomo, ya que fue identificado como el jefe en funciones de la familia criminal genovese, tras la acusación de Vincent Gigante en el famoso Caso Ventanas. Tras el encarcelamiento de Gigante, Bellomo asumió el papel de jefe en funciones.
A medida que la influencia de Bellomo aumentaba, también lo hacía el escrutinio de las autoridades federales. En 1996 fue acusado de la Ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, que incluía los asesinatos de los mafiosos Ralph De Simone y Antonio Di Lorenzo. A pesar de la gravedad de los cargos, los abogados de Bellomo mantuvieron su inocencia. En febrero de 1997, la Fiscalía retiró los cargos de asesinato contra Bellomo por falta de pruebas. En su lugar, le ofrecieron un acuerdo que implicaba declararse culpable de extorsionar a un sindicato de la construcción y a una empresa de transporte de basuras. Bellomo aceptó el trato y fue condenado a 10 años de prisión. En julio de 2001, fue acusado de blanqueo de dinero. Una vez más, Bellomo optó por declararse culpable de cargos menores, lo que amplió su pena de prisión y retrasó la fecha prevista para su puesta en libertad. En febrero de 2006, Bellomo y más de 30 miembros de la familia genovese fueron acusados de otros cargos de crimen organizado. Bellomo fue acusado específicamente de ordenar el asesinato en 1998 de Ralph Coppola, capitán en funciones de su banda y estrecho colaborador. El gobierno carecía de pruebas concretas que demostraran la implicación de Bellomo en el asesinato de Coppola, por lo que en 2007 le ofreció un acuerdo con la Fiscalía. Bellomo aceptó el acuerdo, recibiendo un año más de prisión en lugar de los 4 años propuestos inicialmente. El 1 de diciembre de 2008, Liborio Barney Bellomo salió de prisión. Al igual que Bellomo, este próximo jefe siguió al mando mientras estuvo en prisión. Víctor Amuso. El camino de Víctor Amuso hacia el crimen organizado comenzó a finales de la década de 1940, cuando se cruzó en su camino con Anthony Tony Dux Corallo, una poderosa figura de la familia del crimen galliano, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en la familia del crimen lucchese. Con Corallo como mentor, Amuso comenzó su aprendizaje criminal, trabajando como guardaespaldas y chofer para Carmine Tramunti, otro influyente mafioso. A principios de la década de 1960, la crueldad y lealtad de Amuso llamaron la atención de Joseph Crazy Joe Gallo, un conocido matón de la familia del crimen Profasi. Amuso se unió a las filas de Gallo como matón, pero no duró mucho. Tras el asesinato de Gallo en 1972, Amuso decidió pasarse a la familia lucchese. Se alió con la 19ª Hora Crew, liderada por Christopher Christy Tick Furnari, un respetado capo entre las filas de los lucchese. Este movimiento marcó un punto de inflexión en la carrera criminal de Amuso, que pasó de ser un soldado de infantería a una estrella ascendente dentro de la jerarquía de la familia lucchese. En 1986, el juicio de la Comisión de la Mafia condujo a la condena de varios líderes de las 5 familias, entre ellos el jefe de los lucchese, Anthony Corallo. Corallo eligió entonces a Amuso como su sucesor. En mayo de 1990, Amuso fue acusado en el marco de la investigación del caso Windows. Decidió esconderse, pero se las arregló para mantener el control, dando órdenes desde la sombra. En julio de 1991, Amuso fue detenido por el FBI en un centro comercial de las afueras de Scranton, Pensilvania. En otro juicio por asociación ilícita, Amuso fue declarado culpable de 54 cargos, incluidos 9 asesinatos, y condenado a cadena perpetua en 1992. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de Amuso en la familia lucchese siguió siendo fuerte. Entre rejas, planificaba las operaciones de la familia e incluso nombraba jefes en funciones. El siguiente es un jefe que es un maestro en el juego del engaño: Semyon Mogilevich. En la década de 1980, cuando la Unión Soviética estaba a punto de derrumbarse, Semyon Mogilevich vio una oportunidad. Comenzó su carrera delictiva aprovechándose de la desesperación de los judíos soviéticos, deseosos de emigrar a Israel y otros países. Mogilevich se posicionó como intermediario, ofreciéndoles vender sus valiosas posesiones, como joyas y obras de arte, con la promesa de que les entregaría las ganancias. Sin embargo, en lugar de cumplir sus promesas, se embolsaba los beneficios y amasaba una gran fortuna. Las actividades de Mogilevich no pasaron desapercibidas. Acabó en el lado equivocado de la ley y cumplió 2 penas de prisión por delitos de tráfico de divisas. A finales de la década de 1980, se había establecido como contacto clave para el blanqueo de dinero de Solntsevskaya Bratva, una de las organizaciones criminales más poderosas de Rusia.
A principios de la década de 1990, Mogilevich se trasladó a Hungría, donde invirtió en varias empresas, incluida la compra de una fábrica local de armamento llamada Army Co-op, una fábrica que producía cañones antiaéreos. También se aventuró en negocios legales, utilizándolos como tapadera para el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas. En 1997 y 1998, periodistas canadienses descubrieron que Mogilevich y sus socios estaban detrás de IBM Magnex International Inc., una empresa pública que cotizaba en la bolsa de Toronto. La empresa, valorada en $1.000 millones, resultó ser una tapadera para el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas. En mayo de 1998, el FBI, junto con otras agencias gubernamentales estadounidenses, allanó la sede de IBM en Newtown, Pensilvania. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, Mogilevich demostró ser un maestro de la evasión. En 2003, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos incluyó a Mogilevich en su lista de buscados por su papel en la estafa a los inversores de IBM, Magnex International Inc. En octubre de 2009, fue nombrado el fugitivo número 494 de la lista de los 10 más buscados del FBI. Este próximo jefe es famoso por tener vínculos con Osama Bin Laden. Dawood Ibrahim. El historial delictivo de Dawood Ibrahim comenzó en su adolescencia. Abandonó la escuela secundaria y empezó a cometer delitos menores como fraudes, robos y atracos. En esa época se cruzó con Bashu Dada, un gángster local que formaba parte de un sindicato del crimen organizado. Bajo la influencia de Bashu, Dawood aprendió los entresijos del AMPA. A finales de la década de 1970, Dawood y su hermano mayor, Shabir Ibrahim Kaskar, formaron una banda que acabaría convirtiéndose en la infame D Company. El dúo se dedicaba a actividades como el contrabando de oro, la extorsión y los negocios inmobiliarios. Sin embargo, la tragedia llegó cuando Shabir fue asesinado por la banda rival, Patton, dejando a Dawood como único líder de su banda. Dawood amplió las operaciones de D Company, transformándola en un sindicato sofisticado y despiadado. La influencia de la banda se extendió más allá de Bombay, llegando a Oriente Medio y África. A principios de la década de 1990, D Company contaba con más de 5.000 miembros. El ascenso al poder de Dawood implicó forjar conexiones con figuras influyentes del AMPA, así como con funcionarios corruptos que hacían la vista gorda ante sus actividades. En 1986, Dawood huyó de India a Dubái, tras el asesinato de Samad Khan, por el que era buscado por la policía de Bombay. Desde Dubái, dirigió una vasta red de empresas ilegales, como el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y el contrabando de armas. Pronto, se introdujo en el mundo del terrorismo. Al parecer, las rutas de contrabando de su sindicato eran compartidas con organizaciones terroristas como Al-Qaeda, y se cree que mantenía contactos con Osama Bin Laden. En 1993, Dawood fue nombrado cerebro de los atentados de Bombay. A medida que aumentaban las pruebas contra Dawood, el gobierno indio intensificó sus esfuerzos para llevarlo ante la justicia. Sin embargo, para entonces, Dawood ya había huido a Karachi, Pakistán, donde, al parecer, siguió operando sin miedo. Su próximo jefe se fugó de la cárcel de forma audaz: Niño Guerrero. Niño Guerrero comenzó su carrera delictiva atacando a agentes de policía y participando en el tráfico de drogas a pequeña escala, lo que pronto llamó la atención de las fuerzas del orden. En septiembre de 2005, fue más allá y asesinó a un policía de Aragua, convirtiéndose en un claro objetivo de las autoridades. Para entonces, el Tren de Aragua, una organización delictiva conocida por sus secuestros, extorsiones y sobornos, estaba adquiriendo notoriedad, y Guerrero se estaba convirtiendo en una parte importante de sus operaciones. En 2010, Nino fue capturado mientras traficaba con bienes robados y drogas en Maracay, su ciudad natal. Fue encarcelado en la penitenciaría de Aragua, también conocida como Tocorón. Sin embargo, para Guerrero la cárcel no era el final, sino un nuevo capítulo en su vida delictiva. A pesar de estar entre rejas, Guerrero siguió planificando y supervisando la expansión del Tren de Aragua. La organización prosperó bajo su liderazgo, extendiendo su alcance por toda Venezuela y más allá. En 2012, Guerrero logró escapar de Tocorón. Sin embargo, su libertad duró poco. En junio de 2013, fue recapturado en Barquisimeto, estado de Lara,
donde había participado en una serie de robos a viviendas. Incluso después de su recaptura, la influencia de Guerrero siguió siendo fuerte. En 2015, hizo una audaz aparición en una fiesta en Maracay. Allí, confirmó que era el líder del Tren de Aragua y prometió mejores condiciones de vida para la población local. En 2016, Guerrero enfrentaba múltiples cargos, entre ellos homicidio, robo y narcotráfico. En febrero de 2018, aceptó estos cargos y fue condenado a 17 años de prisión. Este próximo capo nació en el seno de una poderosa familia criminal. Matthew Guglielmetti. Matthew Louis Guglielmetti Jr. comenzó su carrera delictiva en los años 80. En 1984, él y su padre fueron detenidos por secuestrar un camión cargado de whisky canadiense. Sin embargo, el caso se archivó misteriosamente, lo que llevó a muchos a especular que este hecho pudo deberse a la influencia y las conexiones que poseía la familia Guglielmetti. A medida que avanzaba la década, la familia patriarca se vio envuelta en una guerra interna de facciones. En 1989, Guglielmetti heredó los chanchullos supervisados anteriormente por el subjefe asesinado William Grasso. Incluso después de atraer la atención de las fuerzas del orden, Guglielmetti siguió dirigiendo sus operaciones delictivas, gestionando el juego y la usura como líder de la familia patriarca. En abril de 2002, la Oficina Federal de Investigación lanzó una ambiciosa investigación en el sector de la construcción de Rhode Island. Se trataba de una operación bien planificada para atraer a figuras clave del crimen organizado, y Guglielmetti era el primero de la lista. En aquella época, Guglielmetti ocupaba el cargo de delegado del sindicato local 271 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica. Su papel en el sindicato le brindó la oportunidad de explotar el sector de la construcción en beneficio de la familia patriarca. En enero de 2005, Guglielmetti y 2 socios fueron detenidos en Johnston por delitos de drogas no relacionados. En marzo de ese año, Guglielmetti firmó un acuerdo por el que admitía haber conspirado para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína. Ese mismo año fue condenado a 11 años de prisión. El siguiente es un jefe que siguió ascendiendo incluso entre rejas: Kenichi Shinoda. En 1962, Kenichi Shinoda dio sus primeros pasos en el estilo de vida de la Yakuza al unirse al Hirota Gumi, una filial del Yamaguchi Gumi con sede en Nagoya. Fue allí donde aprendió los entresijos de las operaciones de la Yakuza, desde la extorsión y el juego hasta la poderosa red de alianzas y rivalidades que definía a la organización. Su primer gran roce con la ley se produjo a principios de la década de 1970, cuando fue condenado por asesinar con una katana a un jefe rival de la Yakuza, un crimen que le valió una pena de 13 años de prisión. Esta condena no le perjudicó en la Yakuza. De hecho, aumentó su reputación de líder despiadado, que no dudaba en tomar medidas extremas para proteger su poder y autoridad. Tras su liberación, Shinoda reanudó sus actividades con renovada determinación, restableciendo rápidamente su posición dentro del Yamaguchi Gumi y continuando la expansión de la influencia de la organización. Sin embargo, el Hirota Gumi se disolvió a principios de la década de 1980. Sin inmutarse por la disolución de su grupo inicial, Shinoda, junto con su socio de muchos años Kiyoshi Takayama, cofundó el Kodokai en 1984. Este nuevo grupo sustituyó al Hirota Gumi y rápidamente se convirtió en una poderosa rama del Yamaguchi Gumi. Con su planificación estratégica y su despiadada eficacia, el dúo expandió la influencia del grupo a 18 prefecturas, llegando incluso a la habitualmente restringida región de Kanto. En julio de 2005, Kenichi Shinoda fue nombrado sexto kumicho del Yamaguchi Gumi, asumiendo el control de la organización de 40.000 miembros. Su nombramiento supuso un cambio significativo en el liderazgo del Yamaguchi Gumi, ya que se convirtió en el primer kumicho que no procedía de la región de Kansai. A continuación, uno de los capos de la droga más escurridizos del mundo. Nemesio Oseguera Cervantes. Nemesio. Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, comenzó su carrera delictiva cuando emigró a Estados Unidos en la década de 1980. Fue detenido en múltiples ocasiones por delitos relacionados con las drogas, incluido el tráfico de heroína, lo que finalmente provocó su deportación a México. Pronto se involucró con el Cártel del Milenio, una poderosa organización criminal de la época. Sin embargo, el Cártel del Milenio no era inmune al caos que suele asolar a las organizaciones delictivas.
las detenciones y muertes de figuras clave del cártel crearon un vacío de poder. Aprovechando la oportunidad, el Mencho tomó el control de lo que quedaba del Cártel del Milenio y lo rebautizó como Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG amplió enormemente sus operaciones. El cártel utilizó tácticas brutales y eficaces, marcadas por violentos enfrentamientos con grupos rivales y con las autoridades mexicanas para establecer su control. La persecución de El Mencho comenzó en 2012, y tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses lo consideraban un objetivo prioritario. Los cargos que se le imputaban eran numerosos: tráfico de drogas, delincuencia organizada y tenencia ilícita de armas de fuego, lo que le convertía en uno de los delincuentes más buscados del mundo. A pesar de los numerosos cargos que pesan sobre él, el Mencho ha logrado escapar a la captura durante décadas, y muchos creen que esto se debe a que está protegido por una red de guardias armados y socios leales. El Mencho aterrizó en la cárcel por asesinato. Lorenzo Manino. Lorenzo Manino empezó su carrera criminal traficando con drogas con la familia del crimen Gambino, y fue solo cuestión de tiempo que empezara a ascender en el escalafón. En 1988 se vio envuelto en una conspiración para asesinar a Francesco Oliveri, un crimen que le perseguiría durante años. Lo que se sabe del incidente es que Oliveri se había convertido en un lastre para la familia Gambino, y su eliminación se consideró necesaria para proteger los intereses de la familia. La conspiración para asesinar a Oliveri acabó llamando la atención de las fuerzas del orden, lo que condujo a un juicio de gran repercusión en 1993. Manino, junto con los coacusados John Gambino, Joseph Gambino y Mateo Romano, se enfrentaron a cargos relacionados con el asesinato y su participación en una asociación ilícita. En 1994, Manino se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas y conspiración para asesinar a Francesco Oliveri y fue condenado a 15 años de prisión. Tras salir de la cárcel en 2004, Manino se reincorporó al mundo de la delincuencia organizada. Domenico Cefalù, antiguo miembro de la familia Gambino, reconoció el potencial de Manino y lo nombró su jefe principal. Como jefe principal, Manino era responsable de supervisar las operaciones diarias de la familia. El siguiente es un jefe que llevó a cabo una trama de sobornos durante los Juegos Olímpicos de 2002. Alimshan Toktakunov. A finales de la década de 1980, Alimshan Tursunovich Toktakuno se trasladó a Alemania, donde esperaba encontrar nuevas oportunidades. En esa época adquirió la nacionalidad israelí y pronto surgieron acusaciones que le relacionaban con ventas internacionales de armas en las que estaban implicados el grupo de fuerzas occidentales y un país árabe. A principios de la década de 1990, Toktakunov se encontraba en París, donde presuntamente participaba en negocios ilegales y operaciones de contrabando. Sus actividades no pasaron desapercibidas y pronto se vio sometido al escrutinio de las autoridades francesas. Pronto surgieron informes que lo relacionaban con la mafia rusa, especialmente con el tristemente célebre mafioso georgiano Tariel Oniani. En 2002, Toktakunov fue acusado de planear y ejecutar una trama de sobornos a jueces de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de invierno. Fue detenido en Italia a petición de Estados Unidos, pero el tribunal italiano rechazó finalmente la solicitud de extradición, permitiéndole regresar a Rusia. Las cosas tomaron un giro oscuro para Toktakunov en 2013, cuando el FBI puso en marcha una amplia investigación sobre sus presuntas actividades delictivas. La investigación del FBI se centró en una red de apuestas ilegales que Toktakunov supuestamente dirigía, una operación global que implicaba millones de dólares. A medida que se desarrollaba la investigación, el FBI reunió pruebas que implicaban a Toktakunov y a otras personas de alto nivel. En el acta de acusación del Gran Jurado Federal se nombraba a más de 30 personas, entre ellas Vadim Trincher, Molly Bloom y Helin Ahmad. Estos individuos fueron acusados de participar en la operación de juego ilegal, con Toktakunov supuestamente recibiendo más de 12 millones de dólares de la organización taiwanchik Trincher entre diciembre de 2011 y febrero de 2013. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 4 millones de dólares por información que condujera a su detención. Sin embargo, Toktakunov sigue viviendo abiertamente en Rusia, aparentemente imperturbable ante la persecución mundial. Este próximo jefe fue preparado por su padre para ser un líder despiadado. Iván Archibaldo Guzmán Salazar.
Iván Archibaldo Guzmán Salazar nació en una vida de crimen organizado. Su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, fue el líder del infame cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. Junto a su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar y sus hermanastros Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, Iván fue introducido en el funcionamiento interno del cártel por su padre y su colíder, Ismael El Mayo Zambada García. Cuando llegó a la edad adulta, Iván ya era una pieza clave en las operaciones del cártel. En abril de 2004, estuvo presuntamente implicado en el asesinato de la estudiante de intercambio canadiense Kristen Dagel y su acompañante, mexicano, César Augusto Pulido Mendoza. En febrero de 2005, los agentes de la Policía Municipal de Zapopan observaron cómo un hombre era expulsado violentamente de un vehículo en marcha. La policía persiguió el vehículo, decidida a detener a los responsables del impactante incidente. La persecución resultó en la detención de 5 individuos, entre ellos Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Acusado de blanqueo de dinero, Iván fue encarcelado en el tristemente famoso Centro Federal de Readaptación Social número 1, La Palma, un centro conocido por albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos de México. A principios de junio de 2005, El Chapo pagó una fianza de $55,000 y consiguió la libertad de su hijo. Esta breve bocanada de libertad duró poco porque la Policía Federal volvió a detener a Iván. En 2008 fue declarado culpable de blanqueo de dinero y condenado a 5 años de prisión. Sin embargo, Iván recurrió con éxito la condena y ese mismo año salió de la cárcel, convertido de nuevo en un hombre libre. El siguiente es un jefe que ha contribuido enormemente a la actual crisis de opioides en Estados Unidos. Chuen Fat Yip. Chuen Fat Yip, también conocido por su alias Ye Chuan Fa, es el presunto cerebro de una de las mayores redes de distribución de esteroides, anabolizantes y precursores de fentanilo del mundo. Su empresa criminal, el grupo Yuancheng, es una empresa de fabricación de productos químicos que ha estado implicada en la producción y distribución de sustancias ilegales a gran escala. Se cree que el grupo Yuancheng, bajo la dirección de Yip, ha generado aproximadamente $280 millones solo con la venta de esteroides anabolizantes. De esta asombrosa cantidad, $55 millones en esteroides fueron supuestamente enviados a Estados Unidos en un periodo de 5 años. El grupo también traficaba con precursores de fentanilo, sustancias químicas cruciales para la producción del potente opiáceo sintético fentanilo. Esta sustancia ha contribuido significativamente a la crisis de los opioides, causando innumerables sobredosis y muertes. En octubre de 2015, el propio Yip asistió a una feria comercial en Estados Unidos, acompañado por el vicepresidente de su empresa y un director de ventas. Durante esta visita, se habrían reunido con clientes potenciales, negociando transacciones de más de 100 kilogramos de esteroides anabolizantes. El grupo supuestamente envió su contrabando desde los principales puertos chinos, como Shanghái y Hong Kong, a destinos de todo el mundo, incluidos 84 países extranjeros y los 50 estados de Estados Unidos. La magnitud y audacia de las operaciones de Chuen Fat Yip le han convertido en un objetivo prioritario para las fuerzas del orden de todo el mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su detención y condena. A pesar de que se hizo pública su acusación en marzo de 2021, Yip sigue prófugo y se cree que reside en la ciudad de Wuhan, provincia china de Hubei. Al igual que Yip, este próximo jefe ha logrado permanecer en libertad a pesar de la recompensa de $5 millones por su cabeza. Fausto Isidro Meza Flores. Fausto Isidro. Meza Flores dio sus primeros pasos en el mundo del crimen organizado en la década de 1990 al unirse al Cártel de Juárez. Bajo la tutela del tristemente célebre Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, Meza Flores desarrolló sus habilidades y aprendió los entresijos del tráfico de drogas. La muerte de Carrillo Fuentes en 1997, debido a complicaciones derivadas de una operación de cirugía plástica, marcó un punto de inflexión en la carrera de Meza Flores. Con el Cártel de Juárez desorganizado tras la pérdida de su líder, Meza Flores, junto con otros traficantes, decidió desertar y unirse al Cártel de los Beltrán Leiva. Dentro del Cártel de los Beltrán Leiva, Meza Flores demostró sus capacidades como hábil sicario. Cuando Arturo Beltrán Leiva, líder del cártel,
fue asesinado por el ejército mexicano en diciembre de 2009. Muchos miembros de la organización optaron por abandonar el barco. Unieron fuerzas con Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, para formar un grupo criminal independiente. Meza Flores, sin embargo, se mantuvo firme en su lealtad a los hermanos Beltrán Leiva. Se convirtió en un lugarteniente de confianza y, con el tiempo, en el líder de los mazatlecos, una facción del cártel. Bajo su liderazgo, los mazatlecos se convirtieron en una fuerza poderosa, responsable del contrabando de grandes cantidades de metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína a través de México y hacia Estados Unidos. La búsqueda de Meza Flores ha sido una prioridad para los organismos encargados de la aplicación de la ley, tanto en México como en Estados Unidos. Se trata de un prófugo buscado por narcotráfico, por el que el FBI ofrece una recompensa de $5 millones a cambio de información que conduzca a su captura. A pesar de los numerosos intentos de detenerlo, Meza Flores ha logrado eludir su captura durante años. El siguiente es el líder de una banda que ha sido declarado en busca y captura por el FBI. Julián Andoni Archaga Carias. Nacido en la bulliciosa ciudad de San Pedro Sula en febrero de 1982, Julián Andoni Archaga Carias, también conocido por sus alias Porky y Alexander Mendoza, pasó de ser un don nadie a convertirse en un formidable líder de la infame banda MS-13. Se cree que Archaga Carias estaba al mando de una sofisticada red de actividades delictivas que incluían el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. Se cree que, bajo su mando, la banda se dedicaba a la importación de cocaína y la distribución de armas de fuego, alimentando la violencia y la inestabilidad en comunidades de ambas naciones. Archaga Carias fue detenido en 2015, acusado de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Sin embargo, su tiempo bajo custodia fue breve. En febrero de 2020, Archaga Carias se fugó de prisión. Ese fatídico día, tenía que asistir a una audiencia judicial en la ciudad del Progreso, situada a 28 kilómetros de San Pedro Sula. Cuando el furgón de la prisión llegó al juzgado, las cosas se descontrolaron. Un escuadrón de la MS-13, disfrazado con uniformes de la policía militar, irrumpió en el edificio y abrió fuego. Las grabaciones de seguridad captaron la llegada al lugar de dos grupos de hombres. El primer grupo escoltaba a un preso señuelo esposado, mientras que el segundo ocultaba armas y munición bajo una túnica negra. En medio de la confusión, Archaga Carias se escabulló. Tras su fuga, se intensificó la búsqueda de Archaga Carias. Las autoridades hondureñas, en colaboración con socios internacionales, lanzaron una persecución masiva para recapturar al fugitivo. El FBI lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados y ofrecía una recompensa de hasta $100,000 por información que condujera a su captura. El siguiente es un jefe que se presentaba como Robin Hood a los habitantes de su ciudad. Wilexis, Alexander Acevedo. La entrada de Wilexis, Alexander Acevedo en el mundo criminal, comenzó con pequeños robos y tráfico de drogas. Sin embargo, con el tiempo, amplió sus operaciones. Comenzó a reunir un pequeño grupo de seguidores leales que se dedicaban a secuestrar y robar a personas adineradas y empresas de Caracas y sus alrededores. Uno de los factores clave que contribuyeron al ascenso de Wilexis fue su capacidad para explotar el panorama sociopolítico de Petare. El barrio, como muchos otros de Venezuela, estaba asolado por la pobreza, el desempleo y la falta de servicios básicos. Wilexis se aprovechó de estas condiciones para posicionarse como benefactor de la comunidad. Ayudaba económicamente a las familias en apuros, distribuía alimentos y suministros, e incluso mediaba en las disputas entre los residentes. Esta imagen de Robin Hood le granjeó la simpatía de muchos lugareños, que lo veían más como un protector que como un delincuente. Su creciente influencia se vio reforzada por sus contactos con políticos locales y agentes de la ley. Estas relaciones proporcionaban a Wilexis cierto grado de protección frente a las consecuencias legales, lo que le permitía operar sin miedo. A cambio, Wilexis ofrecía su apoyo a estos funcionarios, garantizando su poder e influencia continuos en la región. En 2017, Wilexis se había establecido firmemente como líder indiscutible del barrio de José Félix Rivas. A pesar de los numerosos intentos de las bandas rivales y de las fuerzas del orden por destronarlo, Wilexis sigue siendo indiscutible y su poder e influencia crecen cada día que pasa. Estos jefes mafiosos siguen llevando a cabo sus operaciones delictivas hasta la fecha,
a pesar de los esfuerzos del gobierno por acabar con el crimen organizado. Vea cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de su pantalla.